Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 11. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre cuántos? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Jesús les está dando como una advertencia, ¿no? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y él mismo les explica, ¿no? Al final les dice, la levadura no es la levadura, sino la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús es un maestro perfecto y él toma un ejemplo de la misma Biblia para hablarnos a nosotros. En ese momento les hablaba a sus discípulos, pero la palabra es para nosotros y nos está diciendo: ustedes no deben tomar estas viejas costumbres, ¿no? Sino aferrarse y ceñirse a la verdad. Básicamente eso es lo que nos está dando a entender el Señor. Por eso Él hace una pregunta ahí en el versículo 8 y dice: entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y creo que esa es la pregunta central. ¿Qué representa el pan en la Biblia? Pues nosotros pensaríamos que el pan de vida, pues es el leer las escrituras, conocer las escrituras. Pero realmente ya vimos que el alimento espiritual, ese pan que el Señor nos da, es más bien poner su palabra por obra, ¿sí? Porque de nada nos valdría ser muy elocuentes y tener mucho conocimiento y saber mucha Biblia si ese conocimiento no cumple el propósito por el cual el Señor lo ha dado, ¿no? El propósito de su palabra es que tengamos vida y vida en abundancia, ¿sí? El propósito de su palabra es que por medio de su palabra nosotros vayamos y proclamemos su nombre, glorifiquemos su nombre y que las personas conozcan de Dios y sean salvas. Y el Señor está dando una clara advertencia a sus discípulos: oigan, no hagan las obras de los fariseos y de los saduceos. No estén siguiendo el antiguo pacto, es decir, la antigua ley. ¿De qué está hablando todo esto? En la Biblia hay anoche hablábamos de esto en el estudio. Por favor, lo invito a usted que se conecte los días miércoles. Estamos dando este cursillo para conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y hemos empezado por lo más básico y precisamente anoche tocamos esta misma porción, pues no la puedo dictar toda por cuestión de tiempo. Pero lo que sí tenemos que entender es que Jesús les está hablando a ellos acerca de la ley a la que cumplían los fariseos y los saduceos. Bueno, y todos los judíos de esa época, ellos estaban siguiendo una ley que era la ley de Moisés. Bueno, resulta que esa ley, esa antigua ley, ese pacto, tenía un fin. El cumplimiento de ese pacto era la venida
del Hijo de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. Y Jesús les está diciendo a ellos, oigan, no vayan a predicar esa ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ley es como esa levadura que le echamos a la masa, ¿no? La masa representa el evangelio puro y limpio del Señor Jesucristo. Pero si nosotros traemos esas antiguas costumbres de la ley, ¿sí? Los ritos de la ley, y empezamos a aplicarlos dentro del evangelio, pues, ¿qué va a pasar con el evangelio del reino de los cielos? Es decir, las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Se va a contaminar, dice ahí que se va a leudar toda la masa, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado a través de tantos años, desde que Jesús establece la iglesia hasta el día de hoy. Y por eso es que han aparecido tantas, por decirlo así, tipos de religiones, ¿sí? Nosotros, pues no somos musulmanes, podemos leer un poquito acerca del Islam, nosotros no somos ortodoxos porque, bueno, no está en nuestra área geográfica. Nosotros realmente la única religión que conocemos particularmente ha sido la religión tradicional, ¿no? Todos ustedes, la gran mayoría, por decir el 100% de las personas que estamos conectados, venimos de una religión antigua que es, bueno, antigua no, sí, no, antigua para nosotros porque sabemos que estábamos mal, que es la religión católica, y nueva porque pues la gran mayoría de las personas son católicos y, y profesan esta religión. Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, en esta religión que se predica un evangelio mmm, diferente, ¿no? Hablan de Jesús, Jesús es mi pastor, igual que nosotros, ¿sí? Escudriñan la palabra, sí, igual que nosotros, pero le han añadido una gran cantidad de cosas que no están en la Biblia, que no tienen sustento bíblico. ¿Sí? Por ejemplo, como decir que una persona cuando muere se vuelve santa y hay que rezarle y este muerto mmm, va a responder y va a hacer milagros, ¿sí? Y efectivamente, son espíritus inmundos y muchos de ellos pueden hacer milagros porque está escrito en las escrituras, ¿sí? Ellos van a llevar señales. También dice la palabra del Señor que en los postreros días vendrán hombres y harán señales y milagros y prodigios y engañarán aún a los escogidos. Y la gente va a ver estos milagros, estos prodigios y van a decir, sí, 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 ahí está el Cristo. Pero la misma Biblia dice, no le creáis, ¿sí? Entonces, enseñan cuestiones, por ejemplo, si una persona no creyó, si una persona no cumplió la voluntad de Dios y murió, entonces págale una misa, ¿sí? Para que esa persona tenga cabida en el cielo. Eso no es bíblico, eso no tiene ningún sustento que esté ni acercándose en la Biblia, ¿sí? La Biblia dice en Juan 3:18, por dar una, voy a dar 2 ejemplos o 3 ejemplos porque no es pertinente, pero no es, nosotros ya sabemos. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para usted tener cabida en el cielo, literalmente, cuando vayamos al cielo, porque la Biblia dice que el cielo todavía no se ha estrenado, es decir, nadie ha ido al cielo todavía, ¿sí? Al paraíso, ¿sí? Hasta ahora en el paraíso, ¿sí? Entonces, ahí dice que si hemos creído, pues vamos a ser salvos. Y si no creemos, pues no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, no se puede pagar una misa, no se puede pagar un culto para que usted entre al cielo. Olvídese de eso. Necesita creer y hacer la voluntad de Dios, ¿sí?
Dice también la religión a los sacerdotes que no se casen. ¿Por qué? Bueno, porque algún hombre en algún momento de su vida, algún político, algún religioso, lo estableció en algún momento de la historia. Y si nosotros leemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, Primera de Timoteo 3, perdón, sí, dice en Primera de Timoteo, también lo dice en Tito, dice palabra fiel, Primera de Timoteo, capítulo 3. Por favor, tomen notas y bueno, si puede seguir a la lectura, maravilloso, pero si no, no hay problema. Tome nota y revise en casa. Usted, si es la primera vez que se conecta y ve este devocional, no estamos cayéndole detrás a ninguna religión, no. Lo que nosotros hablamos es ciertamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Sintiéndolo mucho si usted se molesta, pero por favor, el Señor dice en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, 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 lea la palabra y permita que el Espíritu Santo lo guíe, no se moleste. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, fíjese, particular, ¿no? Marido de una sola mujer y que tenga sus hijos en sujeción. Y termina, ¿no? Bueno, no, ahí no termina, pero dice el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Entonces, lógico, los políticos, los sacerdotes, yo no sé, en algún momento de la historia, a alguno de ellos se le ocurrió decir, no, los sacerdotes no se casan y punto final. Entonces no importa lo que diga la Biblia, no importa lo que Dios ha establecido. Han puesto los mandamientos de hombres por encima del mandamiento de Dios. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pues la iglesia está creyendo o ha creído a las doctrinas de los hombres, mas no a la doctrina de Dios. Y si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a encontrar tantos errores doctrinales y por estos errores doctrinales las personas se están perdiendo. Dice en el libro de Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál conocimiento estamos hablando? No que usted sea matemático, ni que sea un científico. No, está hablando del conocimiento de Dios. Si nosotros vamos a la escritura y vemos la palabra conocer significa tener una relación íntima con el Señor. Dice la escritura que cuando José conoció a María, y vemos eso lo encuentran en Mateo capítulo 1, versículo 27, 28. Lea Mateo 1 al final, y ahí dice que antes de que cuando nació el Señor Jesucristo, después de esto, José tuvo relaciones sexuales con María. Y si usted lee la versión Reina Valera, que es la que estamos manejando, dice, conoció a su mujer. ¿Qué es conocer? Tener una relación íntima. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que le conozcamos. El problema ha sido ¿sí? Que los hombres no han querido tener relación íntima con Dios, sino que el ser humano se ha aferrado de sus propias ideas y por eso hay N cantidad
de religiones. Y aún Jesús aquí nos está hablando de nosotros como cristianos. Nos está haciendo un llamado. No creamos en la levadura de los fariseos. No creamos en la ley de Moisés. A eso se refiere. Entonces, en la Biblia hay dos testamentos. Está el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Antigua Ley, y también está el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley de Moisés representa la levadura de los fariseos, pero la gracia y la verdad que vinieron por Jesucristo representa la libertad, que en Cristo hay perdón de pecados. Entonces, cumplir de los pactos, la ley de Moisés y la gracia que vino por medio de Jesucristo. Por la ley de Moisés nosotros no. En la ley de Moisés todas las cosas se alcanzaban por medio de sacrificios, ¿sí? Pero ahora nosotros ya, por la ley de Jesús, es decir, por la gracia y la verdad, ya nosotros no estamos por los ritos de la carne. La ley de Moisés representa la ley de la carne y la gracia y la verdad que vienen por Jesucristo representan la ley del Espíritu. Dice la Escritura, Dios es Espíritu. Y dice también que es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, porque eso es lo que a Él le agrada, ¿cierto? Es decir, que nosotros por las obras físicas, las obras de la carne, jamás nos vamos a poder acercar a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Por medio de nuestro espíritu. Sencillo. Entonces, las obras de la carne no sirven para nada. No importa que usted se pare en la cabeza, no le sirve que usted se dé golpes de látigo en la espalda, no le sirve subir 9 domingos a Monserrate, no le sirve pagar misas, cultos, rezos, no le sirve nada. Lo único que a usted lo va a llevar a la salvación y la vida eterna es creer. Pare de contar. Si usted no cree, pero usted es buena gente, usted regala mercados, usted ahorra para comprar juguetes para el 24, repartirnos en un semáforo, si usted recoge ropita y la lleva, bueno, todas esas obras son buenas en la carne. Obras de caridad, todas las que quiera. ¿Quiere darle a los pobres? Déles, claro que sí, y está muy bien. Pero entienda que usted no se va a salvar por las obras, ni las que haga contra usted mismo, por sí mismo o por los demás, ni las que haga por nadie. Solamente nos podemos salvar si creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y una vez usted cree, usted recibe salvación, vida eterna y también un mandamiento: hacer la obra de Dios. El Señor lo limpie. Así de sencillo. Entonces, Jesús les está advirtiendo a ellos: oiga, por favor, no crean en la levadura de los fariseos, es decir, no crean a la ley de Moisés. Ya esa ley está abolida, esa ley ya no tiene vigencia. Leamos un momentico el libro de Hebreos y vamos a Hebreos. Es que está en tantas partes. Hebreos capítulo, leamos Hebreos, bueno,
Aquí está, leamos esta porción. Hebreos capítulo 9, versículo 11. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que hacer todos los días ritos religiosos para poder intentar ser perdonado por los pecados. Leamos más bien aquí que lo encontré mejor. Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, por la ley de los fariseos, por la levadura de los fariseos y los saduceos, pues nadie jamás pudo ser salvo. Ahí lo está diciendo, nunca pueden quitar los pecados. Entonces, Moisés está la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Jesús ya pagó por usted. Digamos, así de sencillo. Jesús ya pagó por usted la deuda. Usted fue a un restaurante y comió lo mejor. Y Jesús paga. Pero entonces usted se para y le dice al mesero, venga, vengo a pagar. Yo quiero por mi obra pagar. El mesero le va a decir, no señor, ya pagaron. Bueno, le pago el jugo. No señor, no necesita pagarme el jugo. Ya pagaron. No, entonces le voy a pagar el postre. ¿Sí? Y el mesero le va a decir, no, ya está pago, ya está pago. Pero nosotros como personas tontas, a veces, pensamos que necesitamos hacer algo para contribuir, ¿sí?, a esa salvación. No podemos hacer nada. Entonces, a veces las personas piensan que todavía, saltando, no sé, rindiendo ciertamente, haciendo cosas humanas, podemos ayudarle a Dios. Es decir, si yo me pongo en la tarea de llevar un sacrificio al Señor físico, le estoy diciendo que su sacrificio en la cruz no fue suficiente para salvarme. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para ser salvo? Solamente creer en el Evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué es el Evangelio del reino de los cielos? Que en Cristo hay perdón de pecados. Ahí lo dice. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Está hablando del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ¿sí?, lo que entra en vigencia. Y vamos a leer Hebreos 8, 10 en adelante. Este es el pacto en su sangre. Cuando usted está tomando la Santa Cena del Señor, ahí habla el Señor Jesucristo, dice, este es el pacto en mi sangre. ¿De qué pacto está hablando? De este pacto que vamos a leer. Y les recuerdo, este domingo tenemos Santa Cena, entonces por favor disponga un pedacito de pan para cada uno de los miembros de su familia, una tortilla, un pedacito de tortilla y iba a decir un vinito, no, un poquito de jugo de uva, por favor, y para que recordemos, ¿sí? Entonces dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjense, hay varias cositas.
Primero, en el antiguo pacto, las leyes del Señor estaban escritas en tablas de piedra. En el nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, están escritas ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Número 2, dice que nadie va a ser enseñado. ¿Por qué? Porque ahora usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que hacer usted? Escudriñe la Escritura y tranquilícese. Y en el momento en que usted abra su boca, dice la Escritura que el Espíritu Santo vendrá y le recordará. Por eso es necesario leer, porque es que usted no, el Espíritu Santo no le va a recordar algo que usted no ha leído, que usted no conoce. Entonces sí necesitas leer las Sagradas Escrituras, claro, para que el Espíritu Santo obre con poder en usted, ¿sí? Y cuando usted se para al lado de esa persona que le está evangelizando y le tiembla la voz, le sudan las axilas, se le hace un nudo en la boca y usted no sabe cómo hablar, usted dígale, Señor Espíritu Santo, úsame. Y usted va a ver ese milagro que va a suceder en su vida. El Espíritu Santo va a llenar su boca y lo va a guiar y le va a recordar. Por eso nosotros tenemos que vivir por la ley del Espíritu, la ley del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. Entonces dice, ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Porque seré propicio a sus injusticias. En otra versión dice, porque perdonaré todos sus pecados y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el pacto en la sangre de Cristo, que Él le perdona todos sus pecados y no se va a acordar de ellos. Y usted y yo, como somos tercos, volvemos y le decimos, Señor, perdóname ese pecado de cuando tenía 15 años. Y el Señor le va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Porque Él se olvida. No es como el perdón nuestro, ¿no? El perdón del ser humano. Nosotros perdonamos. Sí, yo le perdono. Sí, le voy a prestar, dice uno así. Sí, se los perdono, pero no le vuelvo a prestar. Porque ahí sigue, ¿no? Ahí sigue esa cosita, esa carga, ¿no? Nosotros no olvidamos, pero el Señor sí olvida. Entonces, todavía hay personas que nos sentimos, me incluyo, porque todos a veces pensamos así. Hay personas que a veces nos sentimos que estamos en deuda, pero no ve que el nuevo pacto es ese, que en Cristo hay perdón de pecados. Y eso es lo que el Señor les está hablando a todos estos discípulos suyos. Entonces, leamos, me alargué, estoy hablando mucho. Vamos a terminar leyendo Gálatas, capítulo 5. Pero quiero leerlo en otra versión. Voy a leer Gálatas, capítulo 5, en palabra de Dios para todos. Por favor, léalo nuevamente en su casa, porque aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la libertad que hay de vivir en Jesús. El Señor les dice, ¿no?, a los judíos que habían creído en Él, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio, que en Cristo hay perdón de pecados. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Oiga, que si allá en su iglesia le están predicando la ley de Moisés, bueno, pues está mal, salga corriendo de allá, ¿sí? Si allá en su religión le está predicando que adore los santos, pues salga corriendo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Por favor, léalas,
las escrituras, permita que el Espíritu Santo obre en usted, ¿no? Gálatas 5:2. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Si seguimos por la ley de Moisés, ahí lo dice, la ley de la circuncisión, Cristo no podrá ayudarlos. Una vez más, les recuerdo a todos, los que se circuncidan están obligados a cumplir todo lo que la ley dice. Si ustedes quieren estar bien con Dios, pues entonces se habrán apartado de Cristo. Se habrán alejado del generoso amor de Dios. Les digo esto porque nuestra esperanza para estar bien con Dios viene por la fe. Es decir, nosotros somos salvos por creer, ¿sí? No por obras, ¿sí? Me perdí. Mientras esperamos el Espíritu, vuelvo y leo, mientras esperamos el Espíritu nos mantiene viva esa esperanza. Versículo 6. En Cristo, no importa si uno tiene la circuncisión o no, lo que importa con Cristo es la fe que trabaja por medio del amor. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios quien los escogió. Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, fíjense, la levadura de los fariseos es la ley de Moisés. Y si nosotros permitimos y continuamos o hacemos las obras de la ley, ahora conociendo de Cristo, pues nos podemos perder. Entonces, amados, creamos en el Evangelio, creamos a la predicación de Jesús. No tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que leímos ahorita en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si nosotros pensamos que por las obras de la ley vamos a ser salvos, es porque no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Viva por el Espíritu. Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti. Gracias, Señor, gracias porque tú aboliste esa antigua ley. Padre, gracias porque nosotros ya no estamos bajo esa cobertura, bajo esa dispensación, Señor. Ahora hay un evangelio superior, Señor, un evangelio que es por el Espíritu, un evangelio que ya no está por las tradiciones o las culturas o por la antigua ley de Moisés. No, hay un evangelio que sobrepasa todo entendimiento. El evangelio es que no importa cuál haya sido su pecado, no importa si usted ha fallado, si ha mentido, no importa si usted, no sé qué pecado habrá cometido usted en sus vidas. Solamente conocemos lo que nosotros tenemos, solamente se conoce a sí mismo y Dios que puede ver todas las cosas. A Él no podemos esconderle nada. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, obra en nuestro entendimiento para que realmente caigamos en cuenta, Señor, que tú ya lo diste todo, que nosotros no necesitamos más allá que hacer tu voluntad, creer en ti y profesar ese amor que tú nos mostraste, dar la vida por los demás, Señor, así como tú diste la vida por cada uno de nosotros, Señor. Obra sobre tu iglesia. Obra, Padre Celestial, ayúdanos a caminar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestra vida, nuestro entendimiento, sea llevándonos, ¿sí?, por medio de esa palabra que ya está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, que nosotros ya nos vivimos por las palabras que están escritas en tablas de piedra, Señor, que ya no necesitamos que nadie nos diga cómo actuar,
cómo hacer, cómo creer, cómo tener fe, porque tú, Señor, ya has obrado en nosotros y tú ya has establecido todo dentro de nosotros. Es natural, ya es parte de nosotros ser cristianos, ya es parte de nosotros profesar tu palabra, ya es parte de nosotros predicar el evangelio, ya está en nosotros, porque ahora vivimos por la ley del Espíritu, Señor. Obra con poder en cada familia, en cada hogar, en cada hombre, en cada mujer, Señor, que se levanten sacerdotes, Señor, dignos, mujeres piadosas, dignas, que quieran predicar tu palabra, que quieran llevar tu mensaje, Señor. Obra, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Clamamos, Señor, por las necesidades físicas de las personas, por, Señor, toda enfermedad que está tratando de destruir y matar a las personas ahora mismo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Toda enfermedad, Señor, desaparece. Todo espíritu inmundo que ha venido a causar quebrantamientos de salud, de enfermedad, angustia, miedo, desazón, ahora mismo se va por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nosotros hemos sido llamados por Cristo a vivir en libertad, Señor. Tú ya nos has liberado, Señor, de esa cárcel espiritual en la que vivíamos, Señor. Ya nosotros no estamos presos, Señor, por esa antigua manera de vivir, Señor. Tú has traído libertad. Ahora somos libres en ti. Por eso, Señor, no hay enfermedad, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, podemos echar fuera todo espíritu inmundo que venga a causar cualquier situación mala en nuestras vidas, Señor. Por eso, todo espíritu inmundo sale ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo toda enfermedad se tiene que ir, todo virus desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, que podamos entender claramente, Señor, claramente. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar por las peticiones de las personas. Anoche, particularmente, nosotros tuvimos un estudio precioso y muchas de las cosas que vimos anoche, hoy las repetimos. Doña Rosa, Dios le bendiga, un abrazo enorme, bendiciones para usted y para toda su casa. Doña Ana, Dios le bendiga, un abrazo, que el Señor siga haciendo la obra y la siga usando. Que Dios le bendiga, doña Edna, Dios le bendiga, su merced, a su esposo, a sus hijos. Oramos por Santi, oramos por Vicky, Padre Celestial, que ellos jamás se aparten de tu amor, Señor. Obra en la vida de Santi, obra con poder, Señor. Reargúyelo, Señor. Recuérdale, Señor, que Él ya conoce de ti, Padre Celestial. Obra con poder en su vida, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. También pedimos por la vida de Vicky Milena y su esposo Charlie, por sus hijos, por su hijo Dominic, que seas tú obrando, Señor, y que, cuidando y levantando esta familia para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Susi Moreros, Dios le bendiga, bienvenida. Un abrazo enorme, que el Señor los siga usando, Señor, y levante hombres y mujeres valientes allá con ustedes, que proclamen el Evangelio y prediquen la verdad. Doña Noemí, Dios le bendiga, un abrazo enorme, y todos los de su casa, que el Señor obre con poder. Diana Cristina, bienvenida, un abrazo enorme, un saludo enorme para su merced y toda su casa, que el Señor la bendiga. Geisela Moleros, Dios le guarde, y qué bueno verlos todos conectados en esta mañana. Muchas bendiciones. Doña Diana, Dios le bendiga. Básicamente este devocional fue un repaso de lo que vimos anoche, pero maravilloso es Dios. Gracias por la vida de Diana, Señor, por la vida de su esposo, don Alexander.
bendice esta familia y obra, Señor, con poder en ellos, que ellos cumplan el propósito, Señor. Gracias, Señor, y por tanto, muchas gracias, Dios. Pido oración, dice Isela, pido oración por mis hermanos Michael, Samuel Moreros, para que puedan servir a nuestro Señor. Padre Celestial, nosotros ponemos delante de ti la vida de Michael y de Samuel. Obra, Señor, en sus vidas, Señor. Usa a Gisela, Señor, y usa cualquier instrumento santo, Señor, que se acerque a ellos y pueda predicarle tu evangelio, Señor, el evangelio del reino de los cielos, Señor, y que seas tu Espíritu Santo llenándolos, redarguyéndolos, guiándolos y enseñándoles todas las cosas, Señor, que ellos se levanten en ese amor y en ese temor santo delante de ti para que ellos puedan cumplir ese propósito por el cual tú los has llamado, Señor. Padre Celestial, cumple tu voluntad en ellos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estoy, Carolina Vázquez, Dios le bendiga. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todo lo que su merced hace para el Señor y que el Señor siga obrando en sus vidas. Bueno, ¿alguno o alguien más tiene alguna petición antes de cerrar? Recuerden que el hecho de que yo me haya mejorado de los ojos no quiere decir que, que ya no vamos a hacer el devocional con las damas. Claro, mañana vuelve Adrianita Pedrosa a acompañarnos en el devocional. Entonces, y ya el lunes, bueno, aceptamos voluntarios. Están todos invitados. Todos están invitados. Tengo oración por mi hijo, Martín Ruiz, dice Allison. Allison, Padre Celestial, ponemos la vida de Allison en tus manos. Yo te pido, Señor, por Allison, por su esposo, por su vida sacerdotal, para que levantes este varón, Señor. Padre Celestial, ¿por qué pido por él, Señor? Porque ha sido obstinado y duro de servir, Padre. Y me recuerda a mí, Señor, yo decía lo mismo. Yo llegué a decir inclusive que no creía, pero te confieso y le confieso a mis amados hermanos aquí en público que yo era un hombre muy duro de corazón y sé y he visto que muchos hombres duros y muchas mujeres duras resultan siendo los más usados por el Señor, no sé, como el apóstol Pablo, ¿no? Él perseguía a la iglesia, pero tú, Señor, lo cambiaste de un día a otro, Señor. Entonces, por eso oramos por este esposo, Señor, el esposo de Allison, no recuerdo el nombre de él, pero obra con poder. Bendice este hombre y te pido por la vida de los hijos de Allison, por Martín Ruiz, Padre Celestial, para que sea sano de su estómago. Ahorita está siendo afectado en su estómago, Señor. Sana todo dolor, todo aquello que esté en su barriguita, Señor. Sánalo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Obra, Señor, con poder. Haz un milagro en la vida de Martín, Padre, para testimonio tuyo, para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por esta familia. Carolina pide oración por su mamá y por la conversión de su esposo. Orábamos, Padre, por estos esposos, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta a estos sacerdotes, Señor. Convéncelos, Padre Celestial. Mira la oración, escucha la oración de Carolina, Señor, que clama por su esposo todos los días, Señor. Te pido por ellos, Señor. Levántalos, Señor. Obra con poder, Señor. Convéncelos, Señor. Doblega ese corazón, limpia ese corazón, circuncida ese corazón, Señor. Que nos arrodillemos todos delante de ti. Levanta sacerdotes, Señor, en sus casas que cumplan el propósito por el cual tú los has puesto, Señor. Porque está escrito, Señor, que nosotros, Señor, en la casa
seamos maridos de una sola mujer y tengamos nuestros hijos en sujeción y enseñemos con toda honestidad y empezando por nuestra casa, que es nuestro primer ministerio, Señor. Bendecimos la vida de Carolina, la vida de su mamá, obra en la vida de la mami de Carolina. Bendícela, Señor, y convéncela también, Padre, que ella proclame el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Dios, por la vida de doña Noemí, de toda su casa. Gracias, Señor, por la vida de Gisela, doña Noemí, doña Edna, le da gracias a Dios por todo, por Vicky, por sus hijos, y que jamás nos apartemos de ti, dice doña Diana. Yopasá pide oración por su primo Johan, el esposo de Alison, para que sea, sí, señora, obra, sí, se llama Johan el Señor. Bueno, Padre Celestial, ponemos a todos estos varones delante de ti, Señor. Cámbialos, cámbialos. No hay nada imposible para ti, Señor. Que proclamemos todos tu nombre. ¿Alguien más tiene oración? Bueno, gracias, Dios. Gracias por este espacio que nos das, por la familia. Gracias por cada mujer. Dios, yo estoy tan agradecido, Señor, por lo que tú haces, Señor, en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque hay muchas mujeres, muchísimas. Hay muy pocos hombres. Bueno, habemos muy pocos hombres, pero nosotros, yo sé que todos los que están conectados conmigo, yo, vamos a orar en adelante fervientemente para que el Señor sea levantando estos varones, despertándolos, porque están dormidos, están dormidos. Necesitamos hombres valientes, ¿sí? No es cuestión de género, no es cuestión de, pero sí alabo en el buen sentido de la palabra a las mujeres, porque ustedes mujeres son tan valientes, ustedes son, perdónenme la expresión, tan berracas, que son siempre las primeras en llegar a los pies de Cristo. Su corazón es tan precioso que ustedes son las primeras que se doblegan. En mi caso también fue así. Yo les abro mi corazón, yo conozco. Si estoy aquí presente delante de ustedes es porque mi esposa oró, clamó por muchos años, a este marido que era contumaz y rebelde y duro de corazón. Y hoy entonces, mujer, allá usted que está clamando por su esposo, siga clamando. El Señor va a orar y con poder. Y cuando ese hombre se convierta, cuando ese hombre crea, bueno, usted va a tener que correr detrás de él para atajarlo, o no atajarlo, sino apoyarlo y estar ahí al lado de ese varón. Padre Celestial, nosotros ponemos tu iglesia delante de ti. Levanta esas columnas, levanta esos hombres, levanta esas mujeres, levanta esos hijos, levanta esa iglesia con poder, Señor, que tu cuerpo, Señor, que cada uno de nosotros como miembros, Señor, cumplamos el propósito para el cual tú nos has llamado, establecer tu iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, Señor. Bendito eres tú. Te rogamos, Señor, por cada hogar, cada familia, que no falte el pan, Señor, que no falte el alimento diario, Señor, que no falte tu palabra en nuestra mesa, que cada día nosotros estemos llenos, Señor, satisfechos y saciados, Señor, con ese alimento, que estemos proclamando tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amados, por favor, comparte este devocional a sus amigos, a sus familiares,
Y invítelos a que se conecten en la mañana y que ellos conozcan la palabra. Algo les quedará, alguna palabra. La palabra del Señor nunca se va a perder, porque la palabra cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado. Y el propósito de su palabra es que tengamos vida. Entonces, invítelos que con una sola vez que escuchen la palabra, ya el Espíritu Santo tiene cómo orar. Dios les bendiga y nos vemos mañana.